Si les parece, empezamos con la siguiente mesa para no seguir retrasando el evento. Y la que sigue es, el tema es crimen organizado y migración, dos temas con impacto electoral. Y en esta mesa nos acompaña el doctor Edgardo Buscaglia, que se desempeña actualmente como académico senior en Derecho y Economía de la Universidad de Columbia en Nueva York y es cofundador y miembro del directorio de nuestro Safe Democracy. Desde 1989 ha especializado su trayectoria académica y de práctica profesional internacional desde las Naciones Unidas, desde el Banco Mundial y como asesor independiente en proveer recomendaciones de políticas públicas a estados de 119 países para aplicar acciones antimafia con el fin de combatir y prevenir 23 tipos de delitos complejos, incluyendo la convergencia entre delincuencia organizada, actos de terrorismo y corrupción política al más alto nivel. El profesor Buscaglia se ha desempeñado como académico tiempo completo en la Universidad de Auckland, en Nueva Zelanda, como académico de la Hoover Institution en Stanford University, profesor visitante en Georgetown University, profesor visitante en la Universidad de Hamburgo, profesor visitante en la Universidad de Gante, profesor visitante en la UNAM, el ITAM, y académico senior visitante en la Universidad de Studi di Torino en Italia, entre muchos otros cientos de universidades en donde ha impartido seminarios y cursos en 5 continentes. Ha sido y es asesor externo de las Naciones Unidas en diversos países. Adelante, doctor Buscaglia, si pudieses comenzar con esta presentación. Gracias, Marcela. Gracias a ustedes por el gran liderazgo que demostraron en la organización de este evento. A Marcela Jiménez por el liderazgo de todos los detalles vinculados a hacer posible que este evento se realice. Fue enormemente productivo y aprendí muchos de los datos provistos por las mesas previas de mis colegas en la primera mesa especialmente dedicada a Estado de Derecho, porque mi campo, mi disciplina científica académica es el análisis económico del derecho. O sea que uno estudia derecho y estudia economía para determinar cómo impacta el Estado de Derecho y la cultura de la legalidad, que son dos cosas diferentes en el crecimiento económico, en la distribución del ingreso, etcétera, y cómo impacta la economía en el derecho, cómo impacta la delincuencia organizada, por ejemplo, en la naturaleza de la materia electoral, de las leyes electorales a las cuales se hicieron referencia en la mesa anterior, especialmente el doctor Prechar. Entonces, desde los años 90, cuando estaba trabajando en Stanford, en la Universidad de Stanford, teníamos la fortuna de estar trabajando en un centro interdisciplinario, la institución Hoover, donde científicos sociales como Larry Diamond, desde entonces estaban ya generando indicadores que hacían a las áreas que muy bien explicó el doctor Bertin de Freedom House al comienzo de esta conferencia. Y por otro lado, nosotros, mis equipos, estábamos midiendo cómo el Estado de Derecho y la cultura de la legalidad, que son dos variables diferentes, en diferentes países impactaban en esas variables que explicaba el doctor. Edgardo, un favor, tu micrófono está haciendo sonidos que no nos permiten escucharte bien. ¿Se me escucha ahora mejor? Sí, sí, perfecto. ¿Ahora se escucha mejor? Sí, perfecto. Sí. Entonces, la situación fue tal que empezamos a medir en diferentes países los índices de Estado de Derecho, incluyendo a México, Estados Unidos y otros 117 países, a través de muestras de causas en diferentes tipos de materias, civil, comercial, laboral, penal, y determinar si esas resoluciones emitidas por fiscales, por jueces, eran predecibles, consistentes y coherentes, lo que denominamos Estado de Derecho. En México, por ejemplo, durante la administración del presidente Zedillo y los primeros 4 años del presidente Fox, esos indicadores de Estado de Derecho mejoraron enormemente. En Estados Unidos estaban, como mencionó el doctor Bertin en el primer panel, estaban a un nivel alto. Sin embargo, durante la administración del presidente Calderón, presidente Peña Nieto y más aún durante esta administración de López Obrador, colapsaron esos indicadores de Estado de Derecho gradualmente.
Y en el caso de Estados Unidos también observamos un deterioro significativo tomando muestras de causas penales, civiles, laborales en la calidad de las resoluciones. Eso tiene un impacto directo, como han mencionado los colegas en el primer panel, en los indicadores de democracia. El que nosotros usamos es el del Economist Intelligence. Y ahí observamos una clara asociación entre la caída del Estado de Derecho y la caída de los indicadores de democracia, no solamente en la dimensión electoral, sino más que nada en los controles del ejercicio del poder una vez que funcionarios son elegidos y están ejerciendo ese poder. Los controles, en el caso mexicano, en el caso norteamericano, vienen decayendo. Pero eso también se observa en otros países, como por ejemplo en Polonia, en Hungría, se observa también en Sudáfrica, se observa en Indonesia, se observa en otros países esa caída de la variable de Estado de Derecho, un decaimiento de la cultura de la legalidad, también medida por nuestros equipos, y una reducción en los indicadores, en la calidad de los indicadores de democracia que mencionaron mis colegas en el primer panel y en el del Economist Intelligence Unit. Ahora, la pregunta es cuáles son las causas fundamentales de ese colapso en los indicadores de Estado de Derecho, ya sea en México, Estados Unidos, Indonesia, Sudáfrica. Y ahí entramos un poco en identificar los modelos económicos, y ahí viene la relación de economía y derecho, los modelos económicos adoptados por diferentes países. Países que adoptaron modelos económicos capitalistas competitivos, como es el caso de Nueva Zelanda, Uruguay, Chile en mayor medida, tienden a tener una penetración del dinero privado más controlado a través de auditorías. El sector privado no captura a los diferentes sectores económicos y a las campañas políticas de manera descontrolada, como sucede hoy en Estados Unidos y en México, por ejemplo. Y eso ocasiona que el modelo económico, en ese sentido, identificado por nosotros como el modelo económico capitalista privado digitado desde el Estado, o sea, el crony capitalism, el capitalismo de amigos, haya sido un factor importantísimo, especialmente con privatizaciones digitadas en áreas de bienes y servicios que son derechos humanos, por ejemplo, el acceso al agua, el acceso a la salud, debido a un menor acceso a partir del año 2005-2006 en el acceso a derechos humanos fundamentales. Eso incluye a Estados Unidos también, lo cual se puede medir. Las privatizaciones descontroladas en México en el área de salud pública, en el área de vivienda, en el área de acceso al agua, en muchas áreas que constituyen algunos de los 58 derechos humanos establecidos en el marco de las Naciones Unidas, hace que la población haya disminuido su calidad de vida debido a la imposición de un modelo de capitalistas y amigos que capturan mercados políticamente capturados y que disminuyen el acceso a bienes y servicios fundamentales para sobrevivir y progresar en la vida. Eso ha contribuido en Estados Unidos y en México a una desilusión, a lo que un colega en el panel anterior le llamó desmocratización. El crecimiento de la delincuencia organizada, globalizada, mucho más globalizada, se mezcló con ese capitalismo de amigos. Lo vemos en el caso Pemex, lo vemos en el caso de Brecht, en diferentes partes del mundo. Lo vemos en miles de casos en donde el capitalismo de amigos y la delincuencia organizada se han fusionado para contribuir a esa desmocratización que observamos alrededor del mundo. Delincuencia organizada globalizada, donde drogas es simplemente un pie de página, la delincuencia organizada lavando dinero a través de contrataciones públicas, la delincuencia organizada metida en el abastecimiento de petróleo, el caso Pemex, por ejemplo, donde la gran periodista Ana Lilia Pérez investigó cómo empresas, mega empresas internacionales, colaboraban con el cartel de los Zetas para contrabandear petróleo hacia Estados Unidos. Eso contribuyó claramente a una disminución de la calidad de vida, una desilusión en la población en general, que vio su calidad de vida y su acceso a bienes y servicios fundamentales disminuido. Entonces, esos factores que acabo de mencionar forman parte del contexto internacional que les mencionaba antes.
decaimiento del Estado de Derecho, decaimiento de la cultura de legalidad, ocasionado por haber establecido un modelo económico, político de capitalismo de amigos. No el capitalismo competitivo de Uruguay, Chile, Nueva Zelanda, sino el capitalismo de amigos corrupto, donde sectores fundamentales de la economía que hacen al ejercicio de derechos humanos fueron capturados y por lo tanto la población en general se desilusionó con el sistema democrático. Hacia ahí va la hipótesis que venimos verificando a través de diferentes publicaciones. Gracias, Marcela, y espero que me haya quedado en el tiempo establecido. Gracias, querido Edgardo. Hay aquí un comentario de Roberto Simt desde Israel y él dice, sobre el tema del narcotráfico puedo agregar un tema que ya han escrito Roger Noriega, uh, y José Cárdenas, y es que Hezbollah y sus mecenas irán irán expandiendo enormemente sus operaciones en América Latina en desmedro de la seguridad interamericana y de los intereses estratégicos de Estados Unidos con Hugo Chávez de Venezuela y otros gobiernos antiamericanos. Ay, perdón, pero no puedo leerlo bien. Y que comparte sus experiencias con los cárteles de la droga mexicana. Hay otras preguntas acá que no puedo leer porque no me lo permite bien el chat. Dice, excelente exposición en relación con los grandes empresarios. No me vengan con que la ley es la ley y otras perversidades y su militarización de todos los órdenes de la vida del país. Y a mí me gustaría que pudiesen ahondar un poco más en lo que sucederá en la elección, sobre todo mexicana, la posibilidad de anulación de las elecciones o de algunas elecciones locales si es que el crimen organizado no permitiese se coloquen las casillas, como seguramente podría pasar a lo mejor en Guerrero, el asesinato de candidatos y periodistas en el contexto del proceso electoral mexicano y la participación del crimen organizado en las elecciones, como ya ha pasado en las elecciones locales durante el sexenio actual, en donde no solo han contribuido con financiamiento ilícito a las campañas, sino con el secuestro de candidatos y de los operadores electorales el propio día de la elección. Como va a acompañar el otro ponente y él iba a hablar sobre el tema de migración y su uso político en la elección de Estados Unidos, ojalá pudieran hacer un comentario al respecto. Adelante, quien quiere participar. Mira, Marcela, creo que hay dos cuestiones. La gran desilusión de la población con los sistemas democráticos que fueron capturados por el capitalismo de amigos a lo largo del tiempo, especialmente desde el año 2000, en el caso mexicano, ha generado no solamente una desilusión con los sistemas democráticos incipientes en México y desarrollados en Estados Unidos, sino una predilección de la población por alternativas demagógico-autoritarias que son representadas por Trump y López Obrador, que tienen muchos comunes denominadores. Son ambos líderes que se ajustan al concepto de demagogia y autoritarismo explicado en los paneles anteriores. Y esos políticos normalmente sobreviven con base en generar miedos. El miedo y a ellos mismos como salvadores de esa amenaza. En el caso de Trump es la migración. El problema migratorio no nació con López Obrador, aumentó exponencialmente a lo largo del tiempo, desde el año 2000, el problema de migración y la delincuencia organizada involucrada, pero el hecho de usar al tema migratorio como un factor de terror, de miedo, para generar votos, en el caso de Trump. En el caso de López Obrador es diferente. Él genera miedos a través de los conservadores y el golpe de Estado. Esos son típicos reacciones. Orbán en Hungría tiene el mismo tipo de reacción. Es la migración y la impureza cultural que va a generar en Hungría. Básicamente ese es el común denominador que existe. En ese marco de fusión entre el capitalismo de amigos, las grandes empresas capitalistas digitadas por los gobiernos de turno para financiar campañas electorales, obtener contrataciones públicas a cambio del apoyo electoral
económico-financiero, se le ha unido una delincuencia organizada que se les ha fusionado. Hoy la delincuencia organizada mexicana está enormemente diversificada en contrataciones públicas, en bienes y servicios legales. En ese marco de situación en donde la delincuencia organizada mexicana se ha globalizado hacia otros países, vemos en la Argentina la presencia, que es una de las preguntas que te hicieron, de grupos ligados a Irán, Hezbollah particularmente, que ha sido acusada por jueces y fiscales argentinos de estar involucrado en los ataques terroristas de los años 90 contra la Embajada de Israel y contra la Mutual israelí en Buenos Aires. Vemos al cartel de Sinaloa involucrada en contactos logísticos con estos grupos para financiarse a través del tráfico de armas y tráfico de drogas. Operan desde la triple frontera. En el caso de México no hay evidencias claras de esta presencia. En el caso de Argentina sí hay investigaciones judiciales que vinculan al cartel de Sinaloa con grupos ligados a Hezbollah y a casas de cambio en la triple frontera que compran y venden dinero. Esta delincuencia organizada globalizada forma parte del modelo de capitalistas de amigos, del crony capitalism, que se fue implementando como parte de la implementación de modelos democráticos a partir del año 2000 en México. Hubo unos años en donde desde la administración Zedillo hasta el año 2004 mejoraron los índices de Estado de Derecho, pero después fueron colapsando debido a la captura del Estado por parte de estas empresas, algunas mencionadas por panelistas anteriores. Gracias, Marcela. Gracias, Edgardo. Hay una pregunta.